Saludos y bienvenidos a deportestelemundo.com. Bueno, nuestro compañero Andrés Cantor recientemente tuvo la oportunidad de sentarse y conversar con Jürgen Klinsmann, que claro es el técnico de la selección estadounidense y también una legendaria figura cuando era jugador en el fútbol alemán. Aquí está entonces esta exclusiva de Andrés Cantor. Aún recuerdo el 17 de junio de 1994, cuando anotaste tu primer gol en la Copa del Mundo de Estados Unidos. ¿Alguna vez pensaste en ese momento que años después estarías aquí dando una entrevista como entrenador de la selección? No, pero ya en aquel tiempo cuando jugué la Copa del Mundo, sentí esa conexión con Estados Unidos. Venía una vez al año de vacaciones a este país. Incluso siendo el entrenador de la selección de Alemania, estabas establecido en Orange County y volabas todo el tiempo a Alemania durante esos 4 años. Sí, es correcto. La prensa alemana contó cuántas veces había viajado. Fueron más de 40 vuelos en 2 años. Viviendo aquí has aprendido el sistema de este país. ¿El trabajo de director técnico de la selección es como lo habías pensado antes o ahora que ya tienes el trabajo lo encuentras diferente? No, every day is different. Cada día es diferente. No puedes adivinar qué va a pasar. Es un desafío porque no sabes qué puede pasar el día de mañana. Pero me siento confiado que voy a hacer un buen trabajo. Creo conocer cómo el juego ha crecido en este país en los últimos 15 años. Siento que puedo ofrecerle mucho al fútbol de Estados Unidos. Se van a dar cuenta que estoy conectando los puntos y que le estoy dando la información necesaria para ser mejores. Nosotros queremos mejorar cada día y desafiar a los jugadores a que abran su mente, a trabajar muy duro, más duro que antes. ¿Qué significa que sean mentes abiertas? Significa que se animen a salir de su zona de confort. Estamos tratando de desarrollar un estilo de juego para que la gente aquí diga, esto es lo que queremos ver. ¿Y han aceptado el estilo de juego que buscas? Son muy receptivos. Quieren pasar al próximo nivel. Y claro que el resultado es importante, lo cual no significa que no puedas desarrollar un nuevo estilo de juego. Puedes hacer las dos cosas. Toma tiempo y paciencia, y dar pasos hacia atrás. Puedes perder un juego muy por encima de lo que esperabas, pero tienes que sacar algo positivo de ese juego. ¿Es más fácil o complicado tener tantos jugadores en Europa que en sus clubes no sienten esa zona de confort y trabajan duro y conocen esa mentalidad? Son todos muy abiertos. Los que juegan en Europa, en México o en la Liga de Estados Unidos te escuchan porque quieren en lo personal llegar a su próximo nivel. Tim Howard, Clint Dempsey, que juegan en la Liga Premier, ellos también quieren llegar a su mejor nivel. Quieren jugar la Liga de Campeones, quieren jugar en un gran equipo. Donde sea que estén, le dicen a su entrenador, ¿cuál es mi próximo nivel? ¿Cómo llego ahí? Ahí lo tienen, el técnico de la selección de Estados Unidos en esa entrevista exclusiva con nuestro compañero Andrés Cantor. Gracias por visitarnos aquí en deportestelemundo.com.